En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy, en el segundo domingo del tiempo litúrgico de Adviento, normalmente lo consideramos dentro del itinerario de preparación hacia la Navidad como un domingo en el cual se nos llama a la conversión. De allí que la figura que emerge en el pasaje del Evangelio de hoy es Juan el Bautista, el cual se coloca como aquel mensajero que envía a Dios para que prepare el camino del Señor. El evangelista San Marcos, con una frase que atribuye al profeta Isaías, nos da a conocer que la voz que clama en el desierto es Juan el Bautista, que dice: «Preparad el camino del Señor, haced rectas sus sendas». Sin embargo, en sí mismo, el objetivo del evangelista San Marcos no es el tema de la conversión, sino que quiere ir más allá. De ese modo, la conversión será importante en la medida que la consideremos solo como el inicio de un camino o como un medio para llegar a lo que verdaderamente busca el evangelista, que reconozcamos a Jesús de Nazaret como el Mesías, el Hijo de Dios, el cual viene a salvarnos. Con esta afirmación se abre el pasaje del Evangelio de hoy y al mismo tiempo todo el Evangelio según San Marcos. Es esta la afirmación y la fe de la primitiva iglesia, una breve y pequeña profesión de fe, un credo, por así decirlo, que utilizaban las primeras comunidades cristianas y con el cual daban a conocer la entrada a la salvación. Entonces, para entrar a la vía de la salvación es que se nos propone la conversión. Ahora bien, el evangelista San Marcos construye con 3 citas bíblicas del Antiguo Testamento, Éxodo 20:20, Malaquías 3:1, Isaías 43, una sola cita referida al profeta Isaías, para indicarnos que la vía no es otra por la cual camina Dios mismo con su pueblo, es decir, el camino por el que viene el Señor, porque Dios está volviendo y quiere caminar de nuevo con su pueblo, quiere caminar con cada uno de nosotros. Aquí entonces es que entra la misión de Juan el Bautista, el cual, para acercar a este camino a sus oyentes, predicaba un bautismo de penitencia para remisión de los pecados. Ciertamente, la predicación del Bautista es una predicación que servía como preparación espiritual y administraba el bautismo como signo de conversión, porque el gesto externo de la inmersión en el agua solo quería expresar la necesidad interior de perdón de quien se acercaba a bautizarse. En ese sentido, solo el Señor Jesús es el único capaz de perdonar los pecados, como afirma él mismo ante los fariseos en el contexto de la curación del paralítico. Por tanto, el bautismo de Juan no podía, en modo alguno, traer la reconciliación, pero podía preparar al sujeto mediante este rito penitencial para un encuentro salvífico con el Señor Jesús que venía, que estaba por llegar. El bautismo, entonces, administrado por el Bautista, no tenía esa eficacia espiritual del verdadero perdón de los pecados, de la reconciliación. Era solo un símbolo de penitencia y como tal debía ser redimensionado en su justa medida, de tal forma que solo bautizaba con agua, que es un elemento terrestre y preexistente, mientras que el Mesías, el Señor Jesús, bautizaría con una fuerza divina y celestial, que es el Espíritu Santo. El agua, que pertenece a lo creado visiblemente, tocaría solo lo externo de la persona. El Espíritu de Dios es quien se adentra en el corazón del ser humano y crea en él todas las cosas nuevas. El Espíritu de Dios es quien lleva al ser humano a la conversión y al encuentro personal con el Señor Jesús. De allí que Juan el Bautista sabía realmente lo que decía y lo que hacía,
cuando al final del pasaje del Evangelio de hoy podemos leer que dijo: yo os he bautizado en agua, pero Él os bautizará en el Espíritu Santo. Con todo esto, en ningún modo quiero decir que lo realizado por Juan el Bautista no tenía mérito alguno. Más bien, como él mismo lo indicó, después de mí viene el que es más poderoso que yo, ante quien yo no soy digno de inclinarme para desatarle la correa de las sandalias. Es decir, con esta frase, Juan el Bautista tuvo cuidado de que el pueblo no se detuviera en él. Juan el Bautista no se convirtió en el centro ni se autoproclamó el Salvador. Él sabía muy bien cuál era su rol de preparación, de preparar a la gente. Por eso invitó al pueblo a ir más allá de él para que atendiera al que verdaderamente esperaban, al Señor Jesús. En estas semanas también del tiempo litúrgico, del tiempo ordinario, también estamos invitados a eso, a tener nuestra mirada en aquel que viene, no detenernos solamente en lo que se nos dice, sino ir más allá. Y bueno, ya solo para concluir, una curiosidad. El versículo 4 nos dice que apareció Juan el Bautista en el desierto predicando. El énfasis de esta frase habría que ponerla en el lugar, en el desierto, que es sinónimo de soledad y silencio, y nos sugiere la idea de que la palabra de Dios no se puede escuchar y asimilar fácilmente, excepto en el silencio y en la quietud. El desierto también ciertamente es el lugar de la prueba, es el lugar de la tentación, es el lugar en el cual podemos desviar nuestro corazón para atender a aquello que no es necesario. De este modo, entonces, entendemos que escuchar la palabra de Dios es más exigente que cualquier otro fenómeno de percepción que tengamos alrededor. Escuchar la palabra de Dios muchas veces se encuentra difícil, porque digamos que el oído del cuerpo con el cual se perciben los sonidos no es suficiente. Incluso la palabra de Dios dicha por el hombre es un sonido. Lo que escuchamos domingo a domingo, el Evangelio, la proclamación del Evangelio, las homilías, estas reflexiones que yo les comparto, al final de cuentas es un sonido. Pero su significado, su profundidad, solamente se va a revelar dentro de aquellos que saben escuchar esta palabra de Dios, estas predicaciones, estas reflexiones, como María de Betania a los pies del Maestro. Es decir, que van a pasar más allá de los predicadores, más allá de los que reflexionan la palabra de Dios, más allá de esta invitación. Van a ir al encuentro de quien es verdaderamente la palabra, al encuentro del Señor Jesús. Porque cuando sucede esto, quien escucha la palabra en el fondo de su corazón y la asimila como tal, descubre la voluntad de Dios y puede identificar ante sí mismo el auténtico camino de su propia existencia. De allí entonces que la invitación que hoy domingo se nos hace con este evangelio, con este pasaje del evangelio según San Marcos, que es a la conversión, que es al encuentro personal con el Señor Jesús que ya viene, y a dejar que su Espíritu Santo sea quien nos lleve por el camino de la salvación. No sería posible responder a esta invitación si no disponemos nuestro corazón en el silencio, en la quietud, para la escucha, en primer lugar, de la voz de Dios. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, que este segundo domingo litúrgico de Adviento nos lleve precisamente a ello, al desierto, a la intimidad de nuestro ser, allí donde podemos escuchar la voz del amor, la voz de Dios. Y cuando la escuchemos, lo demás, lo que hoy se nos invita y que muchas veces pareciera difícil, como la conversión, como esa metanoia, ese cambio de mentalidad, será sin duda más fácil. Y así el encuentro con el Señor Jesús
también traerá mucho más fruto, y su espíritu seremos más dóciles a su espíritu, que nos quiere llevar por el camino de la santidad y que también nos quiere llevar por este camino del tiempo de Adviento a prepararnos aún más para recibir al Señor Jesús que viene, que ya ha nacido ciertamente en la historia, pero que también cada año en la Navidad celebramos esta memoria y nos disponemos también, tanto el domingo pasado que se nos invitaba a la vigilancia, para estar dispuestos a la segunda venida, a su regreso, al encuentro definitivo y total con Él. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga. Gracias por sus me gusta, por compartir este canal, estos videos, y sigamos haciéndolo, sigamos en la propagación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Paz y bien, Dios les bendiga.